Buenas noches, apreciables hermanos. Muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo para sus vidas, para sus familias. Un domingo más que nos permite Dios estar con ustedes. Y en esta noche la Biblia quiere hablarnos sobre un tema importante al cual yo le he puesto: esposa y amigos en tiempos difíciles. Y eso está relacionado con el libro de Job, que quiero ir con ustedes. Quiero que busquen en Job capítulo 2, del versículo 7, del versículo 7 vamos a ver al versículo 13, donde termina. Pero nada más le voy a dar una lectura a 3 versículos y de ahí entramos, ¿verdad?, a la reflexión de esta noche que estamos delante de la presencia del Señor. Y es grato, ¿verdad, hermanos?, es saber cómo ustedes, la gran familia, están bien por medio, ¿verdad?, de la comunicación que tenemos por internet, y WhatsApp. Sabemos cómo la familia de la iglesia está marchando. Job 2. Dice de la siguiente manera, versículos 7, 8, 9 y 10. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rasgarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Interesante, hermanos. La vida de Job, muchos hemos escuchado. El sufrimiento de Job es algo para reflexionar en nuestro diario vivir como cristianos, como personas que andamos en este mundo. Y yo les dije anteriormente cómo se iba a llamar: esposa y amigos en tiempos difíciles. Los niños hoy en día nunca se cansan de preguntar ¿por qué? Yo creo que eso le suena a los oídos de los hermanos que tienen niños pequeños, o le suena a los oídos de los abuelos que tienen sus nietos, y cuando escuchan a un niño: ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué este color? ¿Por qué gira esto? ¿Por qué vuela esa paloma? El por qué de los niños. Preguntan acerca de todo. Pero los adultos también hacen una pregunta. Y la pregunta de los adultos hoy en día es referente
al sufrimiento. ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué me dio esto? ¿Por qué me pasó esto? Esa es la pregunta de los adultos. Y en realidad, hermanos, hoy vamos a ver si hay respuesta referente a lo que nosotros preguntamos. Pero a pesar de las circunstancias que Job estaba viviendo en aquel entonces, en su corazón, él era fiel a Dios. Él todavía no entraba a esa etapa de crisis por la situación que vivía. Y esto lo hablo porque hoy en día también todo lo queremos rápido, todo lo queremos instantáneo, ¿sí? Se ha perdido esa capacidad de esperar, de ser pacientes. Y pretendemos tener la paciencia en forma instantánea, pero no se puede. Queremos que todo lo que nos pase lo queremos rápido. Hasta un dolor, desde un dolor de muela, queremos que rápido nos curemos. Tenemos alguna enfermedad y queremos ir al doctor y queremos que en menos de 24 horas ya estemos sanos. Está aconteciendo algo en la vida como lo que estamos viviendo hoy y queremos que pase rápido. ¿Sí? Queremos que esto ya termine, que ya se llevó mucho tiempo. Y no hay paciencia en el ser humano en ninguna de las circunstancias que hemos visto, porque estamos acostumbrados a vivir rápido, rápido. Al final de todo esto, Dios sabe los momentos difíciles que cada uno de nosotros ha vivido o está viviendo. Conocemos muy bien la historia de Job. Dice la palabra de Dios en el versículo 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Una sarna, una enfermedad que nadie quisiera estar en estos momentos con un cáncer, con una enfermedad que sabes que te va a llevar tiempo para salir adelante. Sí. Yo creo, hermanos, que por las circunstancias que estaba viviendo él, Job, ni su propia esposa lo quería. Ni ella. Yo no sé si en ese momento que él estaba en aquel lugar, imagínense ustedes la figura de Job en ese momento, lleno de sarna su cuerpo. Yo no sé si olía mal, no sé si no se podía mover, que estaba estable en aquel lugar, sufriendo las circunstancias en ese momento de esa enfermedad que estaba pasando, que nosotros sabemos muy bien que era una prueba que estaba atravesando
ese hijo de Dios. Pero nadie se imaginaba que el hombre que dice el capítulo 1, en el versículo 1, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién se iba a imaginar que este hombre justo iba a estar en esa situación en ese momento? Ni su propia esposa. ¿Sí? Ni su propia esposa. Y es por eso que hoy en día hay hombres todavía que no creen en Dios, que desconfían de Dios, porque ellos se ponen a imaginar cuando algo les pasa, un accidente, una enfermedad. La pregunta que viene en mente no es que existe un Dios y ese Dios que existe no es un Dios de amor. Entonces, yo siendo una persona que no me meto con nadie, que no hago nada malo, ¿me pasa eso? Hay gente que piensa así. ¿Sí? Hay gente que en estos tiempos, hermanos, tienen el corazón lleno de dolor. Hay gente que está lleno de angustia, lleno de aflicción por alguien que ama y está sufriendo en estos momentos porque es su familiar. Es su familia. Pero en este tiempo estamos experimentando algo que muchos no habían visto. Y por esa situación no podemos avanzar en estos momentos. Y muchos tratan de explicarse que qué es esto. Y si Dios es amor, ¿por qué tenemos esto? Entonces viene la pregunta en la vida del hombre, ¿por qué? Al igual que la pregunta de un niño, ¿por qué? Yo creo que los hijos de Dios tenemos una respuesta a esto. Y yo creo que una de las respuestas que podemos dar es el por qué. Porque en estos tiempos yo creo que aprendemos más a conocer a Dios. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero en esos tiempos hemos orado más. En estos tiempos hemos leído más la Biblia. Entonces, si esto hemos hecho, es porque hemos aprendido a conocer más a Dios. Y Dios tiene un propósito también por los tiempos que estamos viviendo. Entonces, nosotros mismos podemos cerrar los ojos y decir: gracias, Padre, por lo que me has dado, por lo que estoy pasando ahora, que sea tu voluntad y que sea una bendición para nuestras vidas. Eso es lo que nosotros debemos de decir delante de Dios. Porque nosotros, los hijos de Dios, reconocemos que Dios tiene un propósito por lo cual estamos pasando ahora. Seguimos viendo la imagen, seguimos imaginándonos
el momento de Job en aquel entonces. Dice la palabra de Dios que tenía un trozo de teja para rasgarse. Imagínense la comezón de esa enfermedad que él tenía. Sentado en medio de cenizas. Viene su mujer, dice el versículo 9. ¿Aún tienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Saben que hay una pregunta por allá que muchos se hacen. ¿Por qué fue respetada la vida de la esposa de Job? Imagínense, todos murieron, menos ella. Y ahora le sale a Job, cuando más necesita entonces de su familia, que es su esposa, su esposa no lo quiere. Su esposa le dice que maldiga a Dios por los acontecimientos que él tenía, pero Job, a pesar de la situación, aceptaba a Dios todo lo que le estaba pasando. No maldecía. Y es en ese momento que también él le responde de una forma sabia a aquella mujer fatua, porque dice él mismo que así estaba hablando. ¿Sí? Y con estas palabras Job le dice a su esposa que ese no era el camino. Ese momento que estaba viviendo ella era un momento de confusión. Por eso, cuando él le responde en el otro versículo, en el versículo 10, y él le dijo: ¿cómo sueles hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. O sea, el mal no lo recibiremos. Dios creía en Job. Job creía en Dios. Porque era el hombre ante la mirada de Dios justo. Y él sabía, y él también se preguntaba a lo mejor en aquel entonces, ¿por qué? Si yo no he hecho nada. Para él estaba viviendo, si hoy en día habláramos de la santidad, él estaba viviendo una santidad delante de Dios, delante de su Creador. Pero estas noticias de que estaba aconteciendo con Job llega a oídos también de sus amigos, de 3 amigos que él tenía de afuera: Elifaz, Bildad y Zofar. Escucharon que Job estaba mal. Escucharon noticias de un gran hombre que le estaba yendo mal. Y ellos querían llegar a lo que los amigos llegan a una persona cuando se encuentra mal. Cuando una persona está enferma o tiene problemas, ahí están los amigos para 2 cosas importantes, ¿no? Para animarlo y para consolarlo. Y yo creo que sus amigos de Job iban a llegar para animarlo y consolarlo.
Pero muchas veces, hermanos, pasa algo increíble en la vida del hombre, como sucedió en la vida de estos tres amigos de Job. Llegan ante la presencia de algo y en lugar de hablar, callan. Porque en el versículo 13 se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. ¿Quién no ha pasado una situación así? A veces nosotros tenemos amigos, familiares, y vamos a llamarle así, les sucede una desgracia en su vida. Y podemos ir y podemos llegar, y por un momento, cuando llegamos a esa persona, no tenemos palabras cómo decirle lo siento o algo. Yo creo que esto mismo sucedió con estos hombres que nunca se imaginaron de qué manera iban a encontrar a Job. Nunca se lo imaginaron. Y yo creo que cuando lo vieron, vino a su pensamiento algo que muchos pensamos muchas veces como cristianos dentro de la iglesia. Pecó. Y más adelante lo vemos porque uno de ellos como que le dijo, ¿no será que te fuiste con una de las mujeres de la ciudad de al lado o el pueblo de al lado? Yo leía algo por allá de un hermano que escribía. Y él escribía algo así como la definición de pecado, ¿no? Y él lo escribía de esta forma. Y yo creo que así pensamos muchos. Dice él, si yo les dijera a ustedes en esta noche una palabra y ustedes me contestan con otra palabra, vamos a hacer la prueba, dijo. La palabra es pecado. E inmediatamente después gira la cabeza de la mayoría y dicen fornicación, adulterio, todo relacionado al sexo. Pero parece ser que eso es pecado nada más. Y dice, y si definimos pecado, pues pecado es transgresión de la ley de Dios. O otra definición, errar al blanco. O sea, fallé. Sí, pero no nada más en eso. Porque si nos vamos desde al principio, Adán y Eva no fallaron en una relación sexual. Ellos fallaron en una desobediencia de un mandato de Dios. Entonces, ¿cuál fue el pecado? Desobediencia. Y al hablar de desobediencia, estamos infringiendo una ley. Entonces, dentro de esa ley entra robo, borracheras, vocabulario y entran muchas cosas que es pecado, dice la Biblia. Pero lo primero que piensa uno, y no sé si eso es lo que pensaron estos amigos de Job, algo malo hizo,
Por eso está así. Hermanos, en un momento de esos, en un momento que una persona está enferma, en un momento que una persona realmente tuvo un accidente o algo, lo que necesita esa persona es consuelo, ánimos de sus amigos, de su familia, y en este momento él no tuvo eso que necesitaba, ni de su esposa, ni de sus amigos. Este tiempo que estamos viviendo, muchos de nuestros amigos, decimos amigos, a lo mejor compañeros, necesitan palabras de ánimo. Y a lo mejor algunos de ellos hayan caído en esa enfermedad que tenemos hoy en día en la sociedad. Y una de las enfermedades, dije en el mensaje anterior, que se ha desatado por esta situación, es la depresión. Pero los hijos de Dios salimos, vencemos en el nombre de Jesús. Eso es lo que necesitaba Job. Y eso es lo que no tenía. Esposa y amigos en tiempos difíciles. Su motivo principal de ellos era animar, era apoyar, era ayudar. Pero llegan y ninguna palabra dijeron en 7 días, en 7 noches, dice el versículo 10. Ninguna palabra dijeron. Era tanto la situación que veían de Job que no pudo salir palabras de su boca. A veces, hermanos, nosotros hoy en día podemos estar viviendo situaciones semejantes y a veces no tenemos palabras como decirle a nuestra familia o a nuestro amigo palabras. Pero sí hay una necesidad muy grande de animar, de consolar a la persona el momento que está viviendo. Y no nada más que gire en nuestra mente que eso está pasando por situaciones de pecado o por ser una persona mala. No, hermanos. Dios es bueno, Dios es amor, Dios perdona. Y Él está viendo nuestra condición que estamos pasando hoy en día. ¿Cómo explicar el hombre más piadoso e íntegro de la tierra pasando por esto? ¿Cómo explicarlo? Yo creo, hermanos, que en ese momento que vieron a Job, sus amigos, pudo haberles afectado emocionalmente. Puede ser. Por eso callaron. No hablaron durante ese tiempo. Miren,
que se han escrito muchos libros de Job. Y no han podido hoy en día poder descifrar esta situación que él vivía. Porque la pregunta es, ¿era un hombre justo? No ha hecho nada. ¿Por qué le pasa esto? Y nosotros mismos, hermanos, hoy en día podemos hacernos una pregunta. A veces, yo recuerdo muy bien, hace muchos años, murió un hermano y un amigo que lo sentimos mucho. Y todos nos hicimos, o muchos nos hicimos esa misma pregunta: ¿por qué a él? Si era un hombre que amaba a Dios, y era un hombre dedicado a la obra de Dios, ¿por qué? Dios tiene un motivo, Dios tiene un propósito grande en la vida del hombre que nosotros va a llegar, no podemos conocer. No podemos conocer. La profundidad de Dios en nuestra vida. Pero quiero terminar, hermanos, con esto. Nosotros podemos pasar pruebas como Job. Podemos. Pero pase lo que pase con nuestra vida, y de verdad, si conocemos a Dios, debemos siempre decir: bendito eres Dios. Y podemos clamar y podemos decir las mismas palabras a lo mejor de Job. Jehová da, Jehová quita. Bendito el nombre de Dios. Esas son las palabras que también nosotros podemos expresar en estos tiempos, en algunas circunstancias que nosotros estemos pasando. Y no es por la situación a veces de pecado del hombre, sino realmente Dios nos ama a pesar de todas las circunstancias que nosotros estemos pasando. Y si hay alguien, ¿verdad?, que reconoce el nombre de Dios, el nombre de Jehová, entonces va a venir a los pies del Señor y va a pedir perdón. Pero si es por otra situación, alguna prueba en la vida del hombre, nosotros tenemos que aceptar lo que Dios mande a esta vida. Y tenemos que aprender a vivir esta vida tal y como Dios nos lo da. Así debemos de pensar. Lo que siempre he dicho, tenemos que estar preparados como iglesia. Tenemos que estar preparados como cristianos
por cualquier circunstancia en la vida de enfermedad o accidente o pase lo que pase, sabemos que tenemos un lugar que el Señor Jesús ha preparado para sus hijos. Quiero terminar con un versículo, si me acompañan, en Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11. Dice de esta manera: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por tu voluntad existen, porque tú creaste todas las cosas, Dios. Y todas las cosas las creaste perfectas. Gracias, Padre, gracias a Dios. Esposa y amigos en tiempos difíciles. Aprendamos a animar. Aprendamos a consolar cuando alguien lo necesita. No nada más a su hermano, a su amigo, a su familia. Hay gente que necesita consuelo en estos tiempos. Y si las podemos ver, vamos a hacerlo. Sufren. Oremos. Padre, bendito eres, Señor Santo. Tú eres el único Dios que conoces todas las cosas de este mundo. Tú eres el único Dios, Padre bendito, que sabes todo lo que pasa en este mundo. Tú eres el único, Señor, que puedes controlar todo lo que sucede en este mundo. Porque tú creaste este mundo, Señor. Y es un mundo, Señor, que tú amas. Y que estás esperando, Señor, que este mundo también venga a ti y unirse, Señor, a la iglesia. Unirse, Padre, a los que te buscan cada día. Te damos gracias, Señor bendito. Eso nos hace pensar, Señor Santo, que también en esos tiempos puede haber gente, Padre, con enfermedades, puede haber gente sufriendo por algún accidente, y que nosotros, Señor, como tus hijos, podamos consolar en el nombre de Jesús a aquellas personas, sus dolores, sus sufrimientos en estos tiempos. Y más, Padre, si atraviesan por las enfermedades, Señor, que estamos viviendo hoy en día en nuestro mundo, ayúdanos a tener palabras, Señor, de consuelo, a tener palabras de ánimo, Señor, para lo que lo necesitan. Y si hay entre nosotros, Señor, también algún hermano, Padre, que sienta esa necesidad, Señor, en su corazón de decirte, Padre bendito, aquí está mi vida, aquí está mi cuerpo, Señor, controla todo mi ser. Que tú tomes, Padre, ese control de nuestra vida.
Que tú traigas a nosotros también, Padre Santo, ese consuelo, Señor. Gracias, Señor bendito, porque sabemos que tú eres un Dios de amor y que amas este mundo. Pero tú mismo dijiste que también en este mundo vendrán tiempos en que se va a perder, Señor, el amor. Y el amor que se va a perder, Padre, es el amor de Dios, el amor ágape. Y a mucha gente, Señor, también van a ser, Señor, engañadas en estos tiempos. Ayúdanos, Señor. Ponemos en tus manos, Padre bendito, nuestra vida. Ponemos en tus manos, Padre Santo, toda nuestra familia y nuestra iglesia, Señor. Gracias por esta noche. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Padre bendito. Amén y amén. Gracias, hermanos, una vez más, ¿verdad?, por estar con ustedes, por llevar la palabra del Señor. Y si Dios nos permite, el próximo martes estaremos nuevamente. Y no sabemos cuándo vaya a terminar esto, a lo mejor próximamente, en muy poco tiempo. Pero mientras sigamos firmes, como dice ese himno hermoso, firmes y adelantes. Así que debemos marchar en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, en el nombre del Espíritu Santo. Dios les bendiga, Dios les guarde siempre.